El siguiente programa es para todos. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1131 y 1133 nos dicen que es el Espíritu Santo quien hace la recepción de los sacramentos, en este caso del sacramento de la confesión, que se nutre a través de la palabra de Dios y a través de la fe. Fe que solamente nos ayuda a la disposición de aquellos quienes saben recibir el sacramento de la confesión. Hoy damos inicio a una serie de programas diferentes, preparatorios para la Semana Santa, para la Semana Mayor, con el fin de indagar y dar a conocer una serie de catequesis que pueda acercarse a ustedes de la mano de su canal, AUPAN, Comunicación para Todos. Como bien sabemos, los sacramentos se dividen en tres grandes grupos. Un primer grupo es el grupo de sacramentos de iniciación cristiana, un segundo grupo, sacramentos de servicio, y un tercer grupo, los sacramentos de sanación. En este último vamos a tratar el sacramento de la confesión que nos compete para esta charla. Le damos la bienvenida entonces a este programa de especiales AUPAN al Padre Manuel Guillermo Laverde Arias, párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes. Padre, bienvenido a este programa. Un cordial saludo para todo el personal de AUPAN y para quienes nos están escuchando. También para las personas que no profesan la fe católica y que tal vez de pronto entiendan diferente el tema de los sacramentos, pero lo vamos a abordar desde la voluntad del Señor con base bíblica. Así que los hermanos que no son católicos también pueden entender lo que vamos a hablar. Padre, para dar entonces inicio a estas preguntas que vamos a ir resolviendo, la primera es dar una definición de qué es el pecado. Dicen que definir es obra de los dioses, decían los griegos. Yo creo que es más fácil aproximarnos un poco al sentido del pecado. Pecado es la ofensa. ¿Ofensa a quién? Esa es la otra pregunta. Y yo lo voy a poner de una manera sencilla. Una mamá está tranquila en la casa, contenta, cuando le llegan a decir que un niño en la guardería aporreó a su bebé, que lo golpeó, y la mamá siente tan duro eso, peor que si lo hubieran golpeado a ella, y se va rápido a la guardería y le reclama a la que cuida a los niños, a la jardinera, y si es del caso, si es una mamá muy agresiva, hasta se amarrea al muchachito. A ella no le hicieron nada, ni lo más mínimo, pero le ofendieron a su hijo más querido, a su hijo del alma. Entonces el pecado es una ofensa. ¿A quién? Al Hijo amado de Dios. Y ese Hijo amado de Dios puede ser otra persona o puede ser uno mismo. Cuando uno produce una ofensa seria a un hijo de Dios, mi hermano, o me la produzco a mí mismo, le causa un gran dolor al Padre Celestial que nos ama. Ese dolor, esa ofensa, explicada así, es lo que llamamos pecado. Es cuando yo me causo daño, le causo daño a las otras personas. Puede ser de manera directa o de manera indirecta. Listo, Padre. Entonces ya sabemos que es una ofensa de manera directa o indirecta a Dios. Y entonces ya vamos a preguntar sobre quién instituye directamente el sacramento de la confesión. Yo quisiera, antes de esa preguntita, Mauro, aclarar una cosita muy importante. Sí, señor. Para que haya pecado, para que la ofensa sea tenida en cuenta, tiene que tener como tres condiciones. La primera, que sea una cosa grave. No pensemos que Dios es un merenguito que no se le puede hacer lo más mínimo, que me pasó un mal pensamiento y me voy a ir para el infierno. No, una cosa grave. Segundo, que yo lo haga
con total conocimiento. Yo sé que esto es malo, lo tengo claro, sé que lo produce, sea porque me lo enseñaron o porque mi conciencia lo dice. Y tercero, que sabiendo, siendo grave, lo quiera hacer, que voluntariamente lo quiera hacer. Entonces, ya teniendo esa situación clara, vamos a decir que la confesión. Entonces, la confesión es la oportunidad de reconciliarme con Dios, pero a partir de la reconciliación con el hermano y la reconciliación conmigo mismo. Lo llamamos confesión porque viene de reconocer el pecado. Confieso es yo reconozco, confieso casi que equivale a reconozco. La Iglesia lo llama también sacramento de la penitencia, pero a mí me gusta más sacramento de la reconciliación, porque es yo quiero reconciliarme con mi hermano y con mi Dios, y por lo tanto conmigo mismo. Así es. Entonces, Padre, vamos entonces a dar como claridad quién es el que instituye el sacramento de la confesión. Este sacramento, como todos los demás, es instituido por Jesús en persona, por Jesucristo mismo. La forma como hoy lo hacemos es diferente a la esencia, es decir, Jesús no dijo, no llamó a uno de los apóstoles o a San José y le dijo, vea, papá, hágame un cajón para que mañana se meta un cura. Eso, el cajón y todo eso es posterior. Jesús instituye la reconciliación con los hermanos y con Dios, este sacramento, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 23. En la mañana de la Pascua de la Resurrección, Jesús les transmite a sus apóstoles el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo y añade, a los que ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. A los que se los retengan, les quedan retenidos. Padre, entonces, ¿cómo la Iglesia ha acogido este sacramento? ¿Desde qué tiempo lo ha puesto en práctica, el sacramento de la confesión, de la penitencia? En la forma como lo hacemos ha cambiado. En un primer momento era así espontáneo como Jesús lo propuso, porque la capacidad de perdonar, de reconciliar con Dios, es de toda la Iglesia. Pero la Iglesia la deposita en los ministros. Entonces, al principio era casi coloquial como estamos usted y yo. Luego se la reservó el obispo. Entonces, pecados muy graves, la persona hacía penitencia a veces por varios años. Y en la vigilia pascual lo reconciliaba y le permitían volver a la iglesia. Pero en el siglo VIII se llegó a este modelo que tenemos, de una persona que reconoce su pecado delante de un presbítero y este presbítero, actuando en nombre de la iglesia, le otorga el perdón. Entonces, esta manera de confesar, como decimos hoy, solo viene del siglo VIII para acá. Si hacemos la cuenta que ya vamos en el siglo XXI, entonces podemos decir que la forma como lo tenemos no tiene sino unos 14 siglos, pero que al principio no se hacía así. Hoy en la disciplina de la Iglesia lo hacemos de esta forma. Entonces, como usted nos viene diciendo, Padre, antiguamente la confesión se hacía entonces de manera pública. De manera pública, y tenía que ser cosas muy graves. Por ejemplo, un rey que se ponía a pelear con su hermano por el trono y en medio de esa pelea lo asesinaba. Entonces le decían, no señor, usted no puede entrar al templo y usted va a hacer penitencia en la puerta de la iglesia. Y el obispo, según la gravedad de la situación, le decía, va a pedir a todo el que entra a la iglesia que pida por usted y durante 3 años va a demostrar que usted está arrepentido. Y entonces ya el día de la Pascua lo dejaban entrar y lo reconciliaban con la iglesia. No era tan fácil como es hoy, ni tampoco habían pecados como tenemos hoy. Por ejemplo, nadie iba a una penitencia pública a decir que he tenido un mal pensamiento. Eso fue tomando forma en la medida en que cambió el sacramento. Listo, Padre, entonces vamos a ver un poco qué piensa la comunidad sobre qué es la confesión. Miremos qué nos dicen los andinos acerca del sacramento de la confesión.
La confesión para mí es usted arrepentirse de lo malo que haya hecho. Pues uno confesarse no. ¿Y qué es eso? ¿Eso es un acto de qué? ¿O usted por qué se confiesa? Es un acto de pecado y de amor. Y aquí es que para uno poderse salvar para ir al cielo. Eso es lo que dice. Confesión, pedir perdón por todos los pecados y que el Padre le perdone, porque Él por intermedio del Diosito nos perdona. Padre, entonces vemos que nuestra comunidad tiene un poco de falencias ante el conocimiento del sacramento. Qué bueno entonces este programa para compartirles a ellos realmente qué es el sacramento y cómo se vive dentro de la iglesia. Por lo que entonces estos comentarios de los laicos también han sido algunos, porque los que vemos hoy son unos comentarios superficiales, pero sabemos también de que hay comentarios fuertes del sacramento de la confesión, están en contra de él. Hay como dos posiciones más severas. Una está representada por los cristianos de confesión distinta a la católica y que han de pronto influenciado en algunos católicos. Y dicen, lo que pasa es que yo con un hombre no me confieso, yo soy pecador, ¿cómo me va a confesar con otro pecador? Dentro de la lógica humana eso es claro, sí, pero sin embargo tiene otro sentido y es el sentido espiritual. Quien perdona no es el sacerdote que se sienta allí, es Dios y es la iglesia a quien el Señor le da el poder de perdonar, es a la iglesia, y la iglesia lo delega en la persona del sacerdote, pero es Dios quien perdona. A esa inquietud también tendríamos otra respuesta de lógica. Todos los sacramentos, más aún la palabra de Dios, viene a través de un ser humano. Cuando un hermano no católico me dice, es que yo cómo voy a reconocer los pecados delante de otro hombre y que me perdone otro hombre, le digo, hermanito, a través de otro hombre recibió usted la palabra de Dios, sea la escrita que usted tiene en su Biblia o la predicada y anunciada. A usted hubo un siervo de Dios que le proclamó esa palabra. Por lo tanto, la palabra de salvación está mediada por un hombre, siempre. Para los de confesión católica sabemos que todos los sacramentos están mediados por un hombre. Entonces, hombre, ¿quién lo bautizó? Otro ser humano. Yo no puedo preguntar si el sacerdote que va a bautizar a mi niño está en pecado o no. Es un ser humano. ¿Quién me da la Eucaristía? Un sacerdote. ¿Quién me unge cuando estoy enfermo y voy a morirme? Un sacerdote. Siempre está la mediación de otra persona, siempre. Le repito, desde el anuncio de la palabra salvadora, desde la Biblia, hasta los sacramentos concretos. Entonces la primera objeción podría ser esa. Yo, ¿cómo me confieso ante un hombre que también es pecador? Todo quiso el Señor que lo recibiéramos a través de la iglesia, a través de un ser humano. La segunda objeción que se podría presentar, no, es que yo le tengo miedo porque me regañan. En la época de nuestros abuelos, de pronto, había otra visión de la sociedad y del mundo. Y la visión que había es, el papá debe regañar, el padre debe regañar. En esa visión los sacerdotes, a mí no me tocaron, pero los sacerdotes de hace 50, 60 años regañaban a las personas, porque eso hacían los papás en la casa. Entonces el sacerdote se presentaba como un padre, como un papá severo, y entonces contaban, mi madre y mis padres contaban que los cogían de la oreja y los jalaban, porque es que eso se hacía en la casa, eso era lo normal de un papá. Hoy en día ya está prohibido todo lo que es castigo físico y los sacerdotes no actuamos de esa manera, actuamos como se actúa hoy y como se entiende hoy este sacramento. Un hermano que trata de ayudar a otro hermano a superar sus dificultades. De hecho, por ejemplo, en la penitencia, la mayoría de las veces que yo coloco alguna oración, le digo al penitente, ve hermano, rece esta oración pidiéndole a la Virgencita
que le ayude a superar este problema que trae o esta dificultad que tiene. No en el sentido de descargarle el peso de la ley encima, sino de que sienta que la Iglesia y el Señor y la Virgen están de su lado y están dispuestos a ayudar. Bien, padre, entonces usted nos dice que con claridad es el sacerdote quien sirve de instrumento para que Dios perdone los pecados de las personas, de nosotros los laicos. Con claridad entonces entendemos eso y hablemos entonces un poco sobre cuáles son los temas principales que uno debiera confesar, cuáles son los pecados. Usted ahorita nos hacía una descripción de pecado grave o pecado leve. ¿Cuál es una descripción clara de qué es el pecado? Porque sabemos de que la confesión a veces se enfrasca en cosas muy mínimas, muy leves. Mauro, no solamente los laicos, todos debemos confesarnos. No sé si ustedes han visto que han hecho públicas las fotos del Papa que baja y se arrodilla en el confesionario de cualquier padrecito de lengua hispana o de lengua italiana, que él maneja las dos, y se confiesa, el Papa Francisco. Yo he visto a Monseñor Noel buscar un sacerdote mayor para que lo confiese, y el párroco de Andes sí que se tiene que confesar con frecuencia, porque somos todos pecadores. Entonces, como todos somos pecadores, desde el Papa hasta el niño que acaba de hacer la primera comunión, todos nos confesamos. Entonces, teniendo esa claridad. Segundo, ¿sobre qué debiéramos confesarnos? A mí me gusta mucho más la expresión de San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida se nos examinará en el amor. Entonces, el Señor en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos propuso cómo va a ser el juicio final. Tuve hambre y me diste o no me diste comer. Tuve sed y me diste o no me diste de beber, etc. Entonces podríamos decir que la verdadera confesión debe ser faltas en el amor a Dios, en el amor a los demás, en el amor a mí mismo. Pero para que eso no quede como muy en el aire, proponemos los 10 mandamientos. Son los mínimos. Jesús, cuando iba de camino y le salió un joven, le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: cumple los mandamientos. Entonces, el camino más sencillo como para entenderlo son los 10 mandamientos. El más sencillo, pero recordemos, esencialmente es sobre el amor. Puede que yo no haya dejado de cumplir en materia grave un mandamiento, pero puede que me falte mucho en el amor. Y entonces yo materialmente no ofendo a nadie, pero a mí me cae gordo todo el mundo. Entonces, hombre, yo tengo que decir: yo odio, y eso es contra el amor. Yo me tengo que confesar de eso. Puede ser que yo no haya levantado una calumnia contra nadie, pero doy mi opinión negativa sobre una persona, casi siempre porque no corresponde a la manera como yo soy, porque casi siempre yo acuso al otro porque no es como yo soy. Entonces a mí me cae muy mal el párroco de Andes porque es calvo, por poner un ejemplo tonto. Entonces puede que yo en eso esté faltando el amor. La materia de la confesión debiera ser esa. Si al final de la vida me van a examinar en el amor, yo, ahora que puedo, que tengo conciencia, voy a hablar sobre cómo estoy amando. Y puede que sea que tenga que decir: vea, yo como que amo a los demás, pero yo no me amo a mí mismo. No, yo me mantengo aburrido conmigo. Yo, mejor dicho, ni siquiera me gusta espejo porque me veo y me da rabia. Ese sería el primer pecado. No está en los mandamientos explícitos, pero se está faltando al amor. Y si a mí me van a examinar sobre el amor, yo tengo que decir eso. Claro que sí. Padre, entonces vamos a ver un poco qué piensan los andinos sobre la confesión, si se confiesan o no se confiesan y por qué lo hacen. En el momento no me he confesado. ¿Y por qué no lo hace? No sé, porque en el momentico no me ha nacido como confesarme en el momento. Yo no me confieso. ¿Por qué no lo hace? No, porque vivo en unión libre. Entonces no puedo. ¿Sí me entiende? Entonces uno no puede hacer eso. Porque cómo me voy a ir yo a comulgar, a confesarme. No, no puedo. No es debido, pues, mejor dicho. ¿Sí o no?
porque es una devoción, no se puede perder la tradición, no se puede perder la tradición, la fe, y que uno no sabe, que hay gente que dice que no, que los cubanos no valen nada, y uno no sabe a la hora de la muerte que le tengo que pedirlo, es mejor prevenir. Primero, la fe. La fe es la que me mueve a hacerlo, el acto de reconciliación. Y segundo, porque confío plenamente en la reserva del sacerdote. Entonces es bueno que esas cositas que a uno le perturban, depositarlas en alguien que uno sabe que no le va a traicionar ni va a salir a divulgarlo, aunque no sean cosas muy grandes, pero sí es un desahogo para el alma. Padre, viendo lo que nos comenta la comunidad, hay muchas falencias dentro de cómo confesarse, de qué es lo que hay que confesar, o por ejemplo personas que dicen no tengo la necesidad. ¿Qué podemos decir de acuerdo a esto que dicen los andinos? Habría que ir como con 3 cositas. La primera, no tengo la necesidad. Tal vez es que no he mirado suficientemente sobre mi vida y sobre mi amor. San Juan dice que el que dice que no ha cometido pecado es un embustero, ya está pecando. Todos nosotros, empezando por mí, tenemos que reconocer que no amamos como debiéramos, que podríamos amar más, que podríamos amar de otra manera, que nuestra manera de vivir no se puede limitar solo a cumplir lo mínimo. Entonces, todos ustedes, y yo en primer lugar, necesito reconocer que he faltado. Tal vez la persona que opina así no ha mirado más en profundidad su propia vida y su corazón. La segunda idea, hay cosas que no permiten que reciba la absolución sacramental. Por ejemplo, estar en unión libre no permite que reciba la absolución sacramental, porque no puede ser una reconciliación por pedacitos. Entonces, yo me reconcilio con Dios de todo. Yo no puedo reconciliarme de un pedacito, guardarme un poquito. Entonces sí, yo le pido al Señor perdón porque he dicho malas palabras, porque he tratado mal a otra persona, porque no he ayudado al pobre cuando lo necesitó, pero yo estoy desobedeciendo lo que Él quiere. Él quiere que yo viva bajo otro sacramento que se llama el matrimonio, pero a mí no me gusta eso. Entonces que me perdone lo otro menos esto. No puede ser parcial. Si yo voy delante del Señor es a decirle, mira Señor, yo reconozco que me he faltado en el amor y quiero aceptar lo que tú propones para vivir. Entonces ahí sí, estoy dispuesto a aceptar todo lo que el Señor propone para vivir en el amor. Y la última y tercera cosa es que el sacramento, como todos los demás, no solamente reconcilia con Dios, sino que me da la gracia, es decir, la ayuda del Señor. Todo sacramento es para ayudarme. Entonces puede que yo no tenga un pecado grave, pero voy y con humildad reconozco que el amor que tengo es frágil, que yo muchas veces, pudiendo hacer el bien, no lo hago. Es que yo pienso que la mayoría de los pecados nuestros son de omisión, es decir, yo podría hacer algo bueno y no lo hago. Tantas oportunidades que tenemos. Vean, los andinos aquí basta que pasemos por la iglesia por a las 6 de la tarde y vamos a ver la cantidad de oportunidades que tenemos de hacer el bien con estas personitas que duermen ahí en el atrio, tal vez con hambre. La oportunidad que tenemos de hacer el bien con los niños que están ahí jugando y a veces sin quien siquiera se entretenga con ellos un momento. Y jamás nos confesamos de eso. Entonces, más es de omisión. Pero cuando no hay pecado grave y yo me confieso, recibo la gracia de Dios, es decir, su ayuda especial, su cariño. Es como cuando yo voy donde la mamá o el papá bien queridos y recibo un abrazo, recibo un beso, que yo salgo como distinto mejor. Así es cuando yo me confieso, aunque no tenga un pecado grave. Entonces, recapitulando, perdona los pecados y aumenta la gracia de Dios. Si no tengo pecados muy grandes, de todas maneras, aumento la gracia de Dios.
Padre, nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el numeral 11 que quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de las ofensas hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Es preciso y claro entonces de que el sacramento de la confesión también nos hace, aparte de reconciliarnos con Dios, nos reconcilia con la Iglesia. Cuando el sacerdote absuelve, lo hace en nombre de Dios y de la Iglesia. Por eso la persona, una vez recibió el sacramento, puede ir a comulgar. ¿Y qué es comulgar? Estar en común unión. ¿En común unión con quién? Con Dios y con la Iglesia. A propósito de eso, yo digo que de pronto hay personitas que no comulgan, sino que consumen hostias. Uno ve personas que sabe o porque se comportan de esa manera de odio con un hermano o incluso de odio con el mismo sacerdote y van y se filan allá y sacan severa lengua y uno dice, esta persona no está en común unión porque no está en común unión con sus hermanos. Entonces por eso cuando la persona se reconcilió también con sus hermanos y por eso puede comulgar. Es decir, recibir el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está en dos cosas. Está en la hostia, cuerpo sacramental de Cristo, pero está en la comunidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces una persona que dice, yo voy a recibir la hostia porque es cuerpo de Cristo, pero yo con eso es que no, entonces no está en común unión. Voy a decir una cosa que me reservo el nombre, pero que a mí me ha cuestionado muchísimo. En estos días alguien pidió una Santa Misa y se le ofreció la oportunidad de hacerla incluso en su vereda y utilizó unas palabras muy desconcertantes para mí. No, yo quiero que me hagan la misa en una capilla tal, a mí solo con mi familia, porque yo con ese corronchero yo no me voy a meter en una misa. Yo no la quise celebrar. Y espero que la persona haya recapacitado, porque es que el problema es que ese corronchero es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo entrar en común unión con el cuerpo de Cristo si los demás son un corronchero. Entonces a veces dicen, el padre no quiso decirle la misa en tal capilla. Dentro de esa condición sería una ofensa al cuerpo de Cristo. Entonces, qué tan bueno que reconsideráramos. La Eucaristía es común unión de toda la familia de Dios. Es posible que por muchas razones, incluso psicológicas, a mí como que me fastidie una persona, que puede que yo no comparta mucho el pensamiento de esa persona, que puede que a mí no me guste mucho el físico de esa persona, a veces hasta el tono de la voz, puede ser, pero yo, cristiano, acepto a esta persona como esa persona es y trato de estar en común unión con ella. Ahí sí estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Padre, si sabemos que en el bautismo se nos perdonan los pecados, especialmente el pecado original, ¿por qué entonces luego se da otro sacramento? No, se da el sacramento de la penitencia. Muy bien, Mauro, porque la conversión lamentablemente no es una cosa de única vez. Todos nosotros sabemos que estamos como en muy buena voluntad, muy convencidos, haciendo las cosas muy bien, cuando de pronto, ¡pum!, caímos. ¿Qué tal que fuera una única vez? ¿Cómo quedaríamos? Quedaríamos sin saber cuándo nos confesamos. Al principio de la iglesia hay casos muy simpáticos, cuando solamente se reconciliaba una vez en la vida, que así empezó. Entonces mucha gente dejaba de confesarse y de comulgar toda la vida, porque decía, de pronto de aquí a la hora que necesite la confesión ya no tengo, entonces dejaban para bautizarse viejos. Es el caso del famoso emperador Constantino, que no se quiso bautizar hasta que ya se iba a morir. La gente dice, no, es que él lo hizo por política. Es desconocimiento de la historia. Él no lo hizo por política, lo hizo por esa práctica, porque si solamente era una vez en la vida, esperó hasta cuando se fuera a morir. Entonces,
la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, entendió que eran dos sacramentos distintos, que uno era el bautismo y el otro era la reconciliación, y por eso los da en dos momentos diferentes. Entonces ahí también hay claridad de por qué entonces antiguamente se bautizaban en el momento que lo requerían y no desde niños, que por ejemplo hoy también hay mucha crítica diciendo por qué me hacen bautizar o por qué me bautizan desde niño si todavía no se sabe qué es lo que quiere ser, si quiere ser católico, si quiere ser de otra religión. Ahí habría un cuestionamiento diferente ya al de la penitencia, y es el tema de que los niños se bautizan en la fe de los papás y de los padrinos, no en la de ellos, porque no está todavía en condiciones de bautizarse. Pero la confirmación, precisamente cuando ya el niño que fue bautizado bebé tiene 13, 14 años, le permite ver si quiere confirmar eso que hicieron sus padres y sus padrinos. Pero a mí me gustaría que eso fuera tema de otro programa, porque es muy interesante ese tema y muy amplio. Padre, entonces sería mal el dicho, lo que dicen coloquialmente o lo que decimos, que no, yo me confieso con Dios, no me confieso con el sacerdote, yo me confieso directamente con Dios, hablo con Él, le cuento lo que tengo, por lo que estoy pasando y ya me confesé. Esa parte no está en ningún texto bíblico, incluso ni siquiera se puede decir que en las iglesias no católicas está mandado eso. No, siempre hay que tener en cuenta la comunidad, siempre a los otros, como les explicaba a raíz de la pregunta anterior. Las relaciones no son Dios y yo. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó que era colectivo, y entonces la oración más sencilla que todos los cristianos admitimos, el Padre Nuestro, está en plural. Es decir, es una cosa colectiva, y el pedir perdón es perdónanos así como nosotros perdonamos a los, siempre plural, siempre colectivo. Una de las grandes fallas que tiene la humanidad hoy es el individualismo, este egoísmo llevado a la máxima expresión, y ese individualismo se nos metió en la iglesia. Entonces hay gente que dice, mi Dios, mi Diosito, mi Diosito, mi Diosito es este llaverito, es que es Dios de todos, es nuestro Dios, y la reconciliación es entre todos nosotros. Por eso todos los textos en el que Jesús habla del perdón, dice, si ustedes no les perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdona a ustedes. Entonces, Mauricio y hermanos, esto es una cosa de comunidad. Es lo que más nos cuesta entender. No hay sacramento totalmente individual. La manera de hacerlo, hoy que se llama auricular, es sacerdote con el penitente por razón del respeto de la privacidad de la persona. Pero en realidad, de verdad, aunque sea el sacerdote el que lo está absolviendo, lo está reconciliando con todos los demás. Es un sacramento de comunidad. Padre, ¿nos puede contar entonces en la absolución cuál es el rito, cuál es el momento? Porque hay personas que en este momento, muchos no se han confesado desde la primera comunión y no recuerdan cuál es esa oración que el sacerdote le dice al momento de la confesión. El sacramento debiera tener 5 momentos. Un primer momento, la acogida que el sacerdote hace. Personalmente yo siempre saludo, buenos días, ¿cómo estás? O se puede utilizar una fórmula, alabado sea Jesucristo, alguna fórmula. Un segundo momento, ¿cuánto hace que no te confiesas? ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a la persona que lleva mucho tiempo. Es distinto uno reconciliar un penitente que me dice hace 20 años que yo no me confieso, a un penitente que dice hace un mes que no me confieso. Luego la persona dice sus pecados. La recomendación, empiece por el que más vergüenza le da o por el que más le cuesta decir, porque no se le quede. Y luego que él lo dice, el sacerdote debe anunciar la salvación para ese penitente. No es simplemente un consejito de buena persona, no es simplemente decirle de buena persona, ve, no te preocupes por eso, que vos ahí lo vas superando. No, hay que anunciar la palabra de Dios.
en lo posible traer alguna frase de la palabra de Dios. Y luego se le dice la penitencia y la oración de la reconciliación, que se refiere claramente a lo que estamos hablando. La oración dice: Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo, y nos dio su Espíritu Santo para perdonar los pecados, te conceda, por el sacramento o por la mediación de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos, ahí está la parte bíblica, quien reconcilia es el Padre por Jesucristo con el Espíritu Santo. Y luego no puede decir uno: yo te absuelvo en el nombre de Manuel Guillermo Laverde. Eso no sirve para nada, vale más un banano, eso no sirve para nada. Es que yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ningún otro nombre, porque fuera del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay ningún otro nombre por el que podamos ser reconciliados con Dios. Miren, ni siquiera mentamos ahí a la Santísima Virgen, ni siquiera mentamos por el poder de San Pedro. ¿Cuál poder de San Pedro? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios por mediación de la Iglesia. Bien, Padre, entonces para una buena preparación del sacramento de la confesión, sabemos que está ahí, claro, los pasos para una buena confesión. Esos pasos para una buena confesión, qué bueno explicarlos brevemente a la comunidad para que tengan una referencia de cómo deben hacer una buena confesión. Quienes se han preparado para la primera comunión seguramente lo recuerdan, pero tal vez tenemos personas que los han olvidado. O vuelvo y les repito, yo sé, porque en otros programas que yo hago, interactúo con hermanos de iglesias no católicas, incluso me llaman al celular a veces, entonces por eso yo a veces explico también para quienes no son católicos. Entonces no puedo llegar al sacramento de la penitencia, que me entré a la iglesia y vi un padre agentado, entonces voy, a ver, ¿de qué te va a confesar? Ay, yo no sé qué confesarme. No, entonces tenemos que empezar primero, examen de conciencia. Yo hago una introyección y miro cómo va mi vida en el amor. Me pueden servir los 10 mandamientos. Entonces, lo primero es mirar eso. Lo segundo, hombre, yo reconozco eso y entonces hago un segundo paso y es propósito de enmendarme. Hombre, yo si quiero realmente enmendarme. ¿Por qué? Porque yo veo que esto no está bien. No es yo lo hago hoy para irlo a hacer mañana, sino yo realmente esto que veo que no está bien, yo lo voy a enmendar, lo voy a corregir. En el lenguaje hoy político y en el lenguaje social se habla de no repetición. Es eso lo que yo tengo que decir. Y tercero, que puede ser antes, pero a mí me gusta más ponerlo de tercero, es que a mí realmente me duela el haber faltado al amor de Dios. Y ahí quisiera hacer una precisión. No es simplemente como sentir que yo falté a una ley, sino al amor. Y no es simplemente como algo externo, como por un cumplir. Y no es porque yo haya pasado maluco. Me perdonan con mucho respeto los que me están viendo y oyendo. El ejemplo que voy a poner: una persona casada va y tiene relaciones íntimas con otra persona de pronto también casada. Hombre, y físicamente pasaron bien rico, porque lo prohibido dicen que es lo mejor, y pasaron bien rico, tal vez mejor que con su pareja, por toda la razón de la aventura, de la conquista, de todo lo que podríamos explicar desde la psicología. Pasaron bien bueno. Ay, a mí que me va a doler eso. Ay, padre, es que a mí no me duele haber hecho eso. Me duele, pues, yo sé que está malo, pero no, es que no es
ira de sentir que no te gustó, es que lo malo gusta, por eso lo hacemos. Es reconocer que aunque me gustó tanto, yo hice algo que no está bien hacer, porque falta al amor. Por ejemplo, en ese caso del adulterio, ¿al amor de quién? Hombre, al amor de mi pareja, de mi esposa o de mi esposo, según el caso. Es que esta persona me ha amado y yo le prometí amor, ya le fallé. ¿Falté al amor de quién? Al amor de Dios, que me pide que tenga un compromiso serio por respeto a la otra persona. ¿Y falté a quién más? Al amor de mí mismo. Yo no me estoy respetando porque solamente estoy buscando un momento de placer cuando yo ya estoy comprometido en otra cosa, para poner un ejemplo. Entonces, ahí no es que pasé maluco, yo pude haber pasado muy bueno, pero falté al amor. Entonces vamos de nuevo, examen de conciencia. En los clásicos se dice contrición de corazón, ¿qué es esto? Sentir que se faltó al amor. Tercero, propósito de enmienda, que es lo que les acabo de explicar, de no repetición, porque yo no puedo hacer una cosa para ir a repetirla enseguida. Luego, confesión de boca. Hombre, de boca quienes pueden hablar. Puede que una persona esté para morir si no puede hacerlo, basta una mirada. Puede que haya una persona con limitaciones para hablar, basta una señal. O incluso, hombre, una persona que tiene un accidente cerebrovascular y no puede pronunciar. Uno lo único que le puede preguntar es: ¿estás arrepentido de verdad? Y listo. Y por último, cumplir la penitencia que el sacerdote le pone, sobre todo en orden a reparar el daño. Por ejemplo, una persona que le ha robado a otro, entonces la primera condición es: usted va a restituir, va a devolver eso. No va y le dice: yo le robé esto, pero sí, de una manera indirecta, le va a restituir. Entonces esos son los 5 pasos clásicos que les enseñamos a los niños en la primera comunión, pero explicados de una manera más para adultos, sería como se los acabo de decir. Padre, entonces ya para terminar este programa, qué bueno hacerles una invitación a los andinos, porque estamos en tiempo de Cuaresma, una invitación a acercarse al sacramento de la reconciliación, que sabemos que es bien importante reconciliarnos con Dios para vivir bien este tiempo de gracia que se nos acerca. Esta invitación es muy importante, sobre todo para los que están alejados de la confesión por una palabrita. Dejao que es uno padre. Ve, ¿cuánto hace que no te confesás? Padre, hace 10 años. ¿Y qué te pasó? Dejao que es uno padre. Muchos de los que están escuchándonos no se han confesado, no porque no crean, no porque tienen pecados muy graves, sino por dejaos. Entonces la primera invitación es: hermano, deje esa pereza, venga, confiésese. Acá en la parroquia nuestra, todos los días van a encontrar uno u otro sacerdote sentado en el confesionario. Y sobre todo los domingos, siempre, siempre, esté celebrando el que esté celebrando, hay mínimo 2 dispuestos a escucharlo en confesión. Yo acostumbro, cuando no hay nadie que se me arrime al confesionario, voy y me paseo por el atrio. Y les cuento una cosa: tal vez confieso más gente en el atrio que allá en el cajón, porque se me acercan y de pronto ven: padre, ¿usted va a confesar? Vení, yo te confieso aquí. Ay, sí, padre, es que a mí no me gusta allá donde todo el mundo está poniendo cuidado. Yo confieso ahí. Confesamos en los colegios. Todos los días, todas las semanas, excúseme, vamos un día a los colegios y allá escuchamos a las personas de los colegios. Confesamos en los asilos. Mejor dicho, hermano, donde usted quiera. No es sino que diga: padre, yo me quiero confesar. Y cualquiera de los 4 que estamos, hablo de los de la parroquia de Nuestra Señora del Mercedes, que estamos juntos como equipo, pero yo estoy seguro que San Pedro es lo mismo, que cualquiera, porque todos tenemos esa misma disposición y ese deseo. Entonces la invitación, hermano, no deje confesarse por pereza, es la oportunidad. Yo creo que en Andes la ausencia de confesión es pereza, y el pecado más grave es el de omisión. Entonces podemos ponernos todos en esa condición: vamos a dejar esta pereza, vamos a confesarnos y vamos a hacer un buen examen de conciencia.
y darnos cuenta que seguramente no somos aquí una caterva de asesinos, gracias a Dios. Las familias no son compuestas por una cantidad de adúlteros, gracias a Dios. Aquí no estamos muertos de miedo que el vecino nos va a atracar y que el otro me va a entrar por el solar para robarme, gracias a Dios. Pero sí nos falta mucho amor, nos falta ser más solidarios, nos falta ser más comprensivos, nos falta ser más tolerantes, nos falta ser más tiernos, nos falta ser menos prevenidos. Fíjense, hermano, todas esas cositas son pecados de omisión, que tal vez el primero en que tengo que confesarlo sea yo mismo, y por eso cada uno habla de la feria según le va en ella. Seguramente que la mayor cantidad de nuestros pecados va por ese lado. Vamos a aprovechar esta oportunidad y a recibir la gracia de Dios. Así entonces damos por terminado este programa. Le agradecemos al Padre Guillermo que nos ha acogido y ha aceptado la invitación para este programa. AUPAN, la televisión de los andinos.